Vamos a comenzar con la solución de la actividad 1, unidad 3. En este caso, esta actividad va enfocada a la solución de problemas de probabilidad básica. Vamos a ver los 5 problemas que estaban en la actividad. El documento en PDF con los problemas y con las soluciones se los voy a adjuntar en la página de Classroom. El primer problema decía lo siguiente: en una clase existen 5 alumnos de primero, 4 de segundo, 8 de penúltimo y 3 de último año. ¿Qué probabilidad existe de que se seleccione al azar un alumno de primero? Para este problema vamos a necesitar esta fórmula, que es probabilidad igual a parte entre un todo. ¿Cuál parte? Bueno, lo que nos estén pidiendo calcular la probabilidad. Por ejemplo, en este caso se tiene que seleccionar un alumno de primero. Un alumno de primero. Entonces, revisando la distribución, tenemos 5 de primero, 4 de segundo, 8 de penúltimo y 3 de último, para dar un total de 20 alumnos. En este caso, la parte serían 5 alumnos de primero y el total serían los 20 alumnos totales. Simplificando la fracción nos quedaría un total de un cuarto. Esa es la probabilidad. En decimal, pues esto nos daría 0.25. Como inciso B, dice que qué probabilidad existe de que sea de primero o de último grado. En este caso, ¿cuántos de estos alumnos cumplen con la condición de ser de primero o de segundo? En este caso, pues serían 5 de primero o 3 de último. En tal caso da un total de 8 alumnos, son 5 más 3, 8 alumnos sobre 20 totales, simplificando la fracción, da un total de 2/5. Vamos con el segundo problema. Dice, al lanzar un dado 100 veces se obtuvieron los siguientes resultados. Esta tabla de aquí. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 4 o un 6? En este caso, la probabilidad de obtener un 4 son de los 100 eventos posibles, 18 fueron 4. Entonces, para obtener un 4, 18 ocasiones de las 100 resultaron en 4. Para obtener un 6, 16 ocasiones de las 100, 16 es la parte, 100 el todo, resultaron en un 6. Como nos dice que caiga uno o el otro, entonces podemos sumar las probabilidades, porque si no cae 4, entonces puede caer 6. Esto nos da un total, si lo sumáramos así como están, nos daría un total de 34 de 100 posibilidades. Sin embargo, si simplificamos la fracción, pues nos dan 17 sobre 55 al sumarlos. Para el problema 3, que menciona, al lanzar una moneda de 1 centavo, una de 10 centavos y un dado, tengan en cuenta aquí que se va a lanzar, que la moneda de 1 centavo y la de 10 centavos son diferentes, y después se va a lanzar un dado. ¿Cuántos escenarios posibles existen? Esa es la primera pregunta. Para esto necesitamos pues técnicas de conteo. Como opción les coloqué aquí un diagrama de árbol en el cual este representa el escenario en el que se va a lanzar primero la moneda de 1 centavo. Las posibilidades que tenemos son 2. Lo marcamos aquí como 2. Después la moneda de 10 centavos. Tenemos otros 2 escenarios. Entonces aquí dirían 2 escenarios. Y por último el dado tendría 6 posibilidades, dando un total de 2 por 2 por 6 de 24 escenarios posibles. Entonces, para nuestra fórmula de probabilidad, este sería nuestro todo, nuestro total. Ahora, les preguntan ¿qué probabilidad existe de que se obtengan 2 caras y un número par? Entonces vamos a revisar. Para que se obtengan 2 caras, pues la única posibilidad es que caiga una cara, que caiga otra cara, y después cuántas posibilidades para el dado tenemos en las cuales sea número par. Bueno, pues el dado puede caer en 2, en 4 o en 6. Contando los escenarios serían 3 escenarios. 3 escenarios en donde existen 2 caras y un par.
Por lo tanto, entonces serían 3 escenarios, que es la parte, entre un total de 24 escenarios posibles. Simplificando esta fracción, pues nos da 1/8. Revisando las respuestas, entonces sería 24 1/8. Aquí está. Para el problema 4, dice que hay un grupo de 10 personas, entre las cuales se encuentran Juan y Pedro. Si se van a formar comités de 3 personas al azar, ¿qué probabilidad hay de que Pedro esté en el comité? Solo Pedro. Perdón, dice de que Pedro esté en el comité. No dice si está solo Pedro. Por lo tanto, pues puede estar Pedro, pero también podría estar Juan. En el inciso B dice qué probabilidad existe de que Juan, Pedro o los dos sean elegidos. Y como inciso C, qué probabilidad hay de que ambos estén en el comité. Vamos a comenzar con el inciso A. Para el inciso A, pues lo primero que tenemos que investigar es cuántos comités se pueden formar. Esta es una combinación, porque dentro del comité no importa en qué posición estén. Y es sin repetición porque las personas no se pueden repetir. Entonces, ¿cuántos objetos de selección tengo? Son 10 personas las que puedo elegir. Y de esos, ¿cuántos voy a elegir? 3 personas. Entonces, utilizamos esta fórmula, simplificamos y nos da un total de 120 posibles comités que puedo armar con 10 personas. Ahora, si Pedro es fijo en este comité, es decir, ya no tengo 10 opciones porque Pedro siempre tiene que estar en el comité para el inciso A. Entonces ahora solo me quedan 9 personas por elegir, de las cuales voy a elegir solamente a 2. Entonces, de tal manera que al hacer las operaciones, tendríamos 36 comités en donde estamos seguros que Pedro aparece. Por lo tanto, la probabilidad de que Pedro esté en un comité es de 36 comités en donde él está, sobre los 120 totales en donde puede o no que aparezca, dando un total pues de 3 décimos. Revisando las respuestas, pues esta era la mejor. Sin embargo, pues vamos a verificar los otros resultados. Dice, para el inciso B, ¿qué probabilidad existe de que Juan, Pedro o ambos sean elegidos? Para este caso, pues necesitaríamos encontrar la probabilidad, primero, de que Juan sea elegido, de que Pedro sea elegido, y como es seguro que estas probabilidades se van a repetir, entonces vamos a eliminar la intersección para no sumarla 2 veces. Para este caso sería más conveniente resolver primero el inciso C, que dice qué probabilidad hay de que ambos estén en el comité. Entonces, revisando las opciones, para que ambos estén en el comité, pues Pedro tiene que estar, por lo tanto es una opción fija. Juan tiene que estar, por lo tanto es una opción fija. Y a Pedro y Juan, ¿con cuántas otras personas los podemos mezclar? Bueno, pues con otras 8 personas. Por lo tanto, tenemos 8 opciones de las 120 opciones totales. Entonces tenemos 1 sobre 15 de probabilidad de que ambos estén en el comité. Ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de que Juan, Pedro o ambos sean elegidos? Ya sabemos que la probabilidad de que Pedro esté en el comité es de 36 sobre 120. Por lo tanto, la de Juan es la misma, 36 sobre 120. Ahora, puede que Pedro sea elegido y Juan sea elegido en segundo lugar o en tercer lugar, pero ambas combinaciones pues serían la misma combinación. Esos casos caen en esta sección, en este centro, que es la intersección de Juan y Pedro. Vean que si sumo la probabilidad de Juan y sumo la probabilidad de Pedro, estaría sumando 2 veces esta región. Para evitar eso, pues vamos a restar todos los escenarios en donde Juan y Pedro forman parte del comité. Entonces sería la probabilidad de Juan, la probabilidad de Pedro, menos los escenarios en donde los dos forman parte de. Los escenarios pues los encontramos aquí abajo, 8 sobre 120. Entonces serían 36 más 36 menos 8, 64 sobre 120. Simplificando,
8 sobre 15. Entonces aquí verificamos, pues los tres resultados coinciden. Vamos con el último ejercicio. El problema 5 dice que para una fila hay 3 niños y 3 niñas. ¿De cuántas formas se pueden sentar las 3 niñas juntas ignorando a los niños? Entonces lo primero que nos pregunta es ¿de cuántas formas 3 niñas se pueden sentar en una fila? Entonces vamos a revisar esto. Para el inciso A, formas en las que las niñas se pueden sentar. Tenemos que se trata de una permutación porque el orden en el que se sientan es importante. De ahí tenemos 3 personas para seleccionar. ¿Y cuántas vamos a ordenar? 3 personas. Entonces esta fórmula es n factorial sobre n menos r factorial o simple y sencillamente n factorial. Haciendo las operaciones serían 6 formas. Aquí abajo les dejo el ejemplo, suponiendo que estas bolitas con un más representan a las niñas. Entonces sería niña 1, niña 2, niña 3 y así sucesivamente, las diferentes permutaciones. Ahora, cada uno de estos los vamos a representar como un triangulito, representando a un bloque de niñas que se sienta 1, 2, 3 o 1, 3, 2, así sucesivamente. Ahora, vamos a ver cuántas son las formas totales en las que se pueden sentar los niños. Ahora sí, niños en general. Igual sigue siendo un problema de permutación porque importa el orden en el que se sienten. Tenemos 6 opciones de selección, 6 niños que podemos elegir y vamos a ordenar a los 6 niños. Por lo tanto, el problema se vuelve 6 factorial, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, dando un total de 720 formas de acomodar a 6 niños. Ahora, ¿en cuántas de ellas las niñas están juntas? ¿Qué es lo que nos pregunta el problema? ¿Qué probabilidad existe de que 3 niñas estén sentadas juntas? Bueno, aquí les voy a colocar el ejemplo de cómo las 3 niñas podrían estar juntas. Recordando, el triangulito representa el bloque, pero es el bloque 1, o sea, solamente esta opción, bloque 1. Entonces, con el bloque 1, ¿qué posibilidades hay de acomodos? Ahora, ¿cuántos objetos o cuántas personas tengo de selección? Pues a los 3 niños y al bloque completo de las 3 niñas porque no las puedo separar. Entonces, objetos de selección o personas de selección tengo 4, el bloque y los 3 niños. ¿A cuántos voy a acomodar? A 4. Entonces, esto nos da un total de 24 opciones solo para el bloque 1. ¿Ok? Solo para el bloque 1. La pregunta sería ahora, ¿cuántos bloques tenemos? Bueno, pues 6 bloques. En este caso, pues el total serían 24 opciones por bloque por los 6 bloques que tenemos, dando un total de 144 formas. En este caso, pues la probabilidad sería las 144 formas sobre las 720 formas totales. Simplificando esto nos da un total de un quinto. Revisando las opciones, el inciso A dice 6 formas en las que las niñas se pueden sentar y un quinto de probabilidad de obtener ese arreglo.